¿Qué onda, rifades? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio en donde vamos a estar platicando, como siempre, de creatividad y hoy enfocada a algo que nos gusta a todos y a todas. Y es cantar. Todo el mundo creo que ha soñado con ser cantante, viajar, tener los reflectores, las cámaras, los micrófonos, pero poco lo llevamos más allá de la regadera. Y entonces para eso, para platicar cómo se lleva a cabo una carrera profesional de cantante, hoy vamos a platicar con Ceci Guerra. Ella, además de cantante, pues ha sido corista, compositora, instrumentista, toca la guitarra, el piano y también es maestra, profesora de canto. La verdad, yo la conocí en redes sociales, específicamente en YouTube, buscando unos tutoriales sobre rasping voice y cosas por el estilo que ahorita platicamos. Y vi que es una maestra muy calificada, que además tiene facilidad. Entonces, vamos a ver cómo se logra ser una cantante profesional, vivir de ello y al mismo tiempo serle fiel a tus intereses, a tus ideales espirituales. ¿Sale? Entonces vamos a platicar. Me encanta eso. Con Ceci. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, gracias Everest, y pues contentísima, y claro que sí, platiquemos. Venga, pues lo primero es lo primero. ¿Cómo le hiciste para saber que te gustaba cantar? O sea, ¿empezaste desde niña cantando o qué onda? ¿Cómo era el asunto? Hay una anécdota muy, muy divertida que yo luego la platico, que pues sí, en realidad igual es un tema interesante el si se nace o se hace, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yendo justo a ese punto, yo de pequeña pensaba que todos teníamos esta facilidad. Ajá, ajá. Al menos dentro de mi entorno familiar, la música era como un común denominador, algo pues ahí todo el tiempo, ¿no? Y de pequeña, como eso de los 8 años, pues yo cantaba y cantaba en mi salón de clases. Ajá. Y mis compañeros se acercaban y me decían, ay, cantas muy bonito, vuelve a cantar esta canción. Y recuerdo que la maestra se molesta, ¿no? Porque estaban todos alrededor de la mesa. Ajá. Hey, ¿qué están haciendo ahí? Ay, es que sí canta muy bonito. A ver qué pase, ¿no? Aquí al frente. Ajá. Y ahí me ponen a cantar y ya lo hice, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que o sea, que no es que no todos lo puedan hacer, pero no precisamente era que todo mundo lo sabía hacer. ¿Sí? O sea, obviamente me faltaba instrucción y todo, ¿no? Y seguro muchos de ellos lo podrían hacer perfectamente. Pero, o sea, era algo casi natural, era algo muy espontáneo, era casi algo que me salía de manera muy natural, necesario, claro. Casi, ¿no? Y es ahí donde me di cuenta que pues yo tenía una facilidad para la música, ¿no? Y ya luego mi padre pues ya me llevó a clases, a instruirme más y más. Y pues desde muy pequeña yo sabía que eso era lo que yo quería hacer desde siempre. Ok. ¿No? Cantar. ¿Tú eres de la Ciudad de México? Yo soy de la Ciudad de México. ¿Y por qué dices que para ti era muy natural la música en casa? ¿Porque escuchaban mucha música o porque la hacían, la tocaban? Mi padre, él era boliviano y allá en Bolivia tenían, digamos que la familia de mi padre era gente pues con muchos estudios en varias cosas y una de las cosas que ellos le ponían mucha importancia era el área artística, independientemente de la carrera que fueran a escoger. O sea, mi padre era médico, pero él desde muy pequeño lo llevaron a la escuela de música allá en Bolivia, entonces estudió violín, estudió bajo, estudió la guitarra, entonces era algo normal ver a mi padre tocar, componer, estudiar, ¿no? Aparte de que su carrera, digamos, convencional, la medicina, él hacía música y para mí era completamente como parte de mi respirar, ¿no? O sea, escucharlo tocar y cantar y es donde el oído de una niña de 3, 4, 5 años se empezó como a
como a naturalizar en la música, ¿no? Y era pues ya más fácil entender la música y sentir la música e interpretarla incluso. Oye, de aquel tiempo, ¿te acuerdas de alguna canción en especial que cantara tu papá? Habían varias piezas andinas que él le encantaba tocar. No recuerdo con precisión, pero habían varias piezas andinas que él tocaba, ¿no? En la guitarra y las cantaba, ¿no? Y si escucho a los Jarcas, que es un grupo muy famoso allá en Bolivia de este tipo de música, me voy a acordar de algunas melodías que él tocaba. Oye, ya, paréntesis, ¿sabes por qué los Enanitos Verdes le pusieron Lamento Boliviano a esa canción que tanto se canta acá en México? ¿No tiene nada que ver con alguna de esas rolas o algo? La verdad no tengo idea. El del Borinquen. Esa podría ser mi pregunta al oráculo. Yo pensé que hacer una tesis, ¿no? Así, tesis que para obtener el título de comunicación, ¿por qué Lamento Boliviano se llama boliviano? Exacto, ¿por qué Lamento Boliviano? Pues es que sí, güey, ¿no? Todo el mundo, y a los gallos ahí bien chidos. Escuchando la música andina, sí, eso, cantan como si estuvieran lamentándose, llorando todo el tiempo. Como tipo el cardenche, una onda así, el canto cardenche de... No sé si lo ubicas. Creo que no. Son como del norte, lo cantan sobre todo mujeres. Y en las montañas. Ajá, y son con muchas como habilidades ahí de pronto así. Sí, bien padres. Es probable. Pero sí, justo escuchas algunas canciones andinas, peruanas, bolivianas, ese rollo, y es mucho, o sea, la manera en cómo lo cantan siempre es como un lamento. Ok. Como, me duele algo, ¿no? Ya. El amor, ¿no? Y yo creo que por eso igual, y no sé, voy a preguntárselo al oráculo. Va, y si alguien lo sabe, pues hay que nos escriba en los comentarios. Lamento boliviano. Sí, preguntas así como filosóficas. Que dan a estas horas. Bueno, pero estábamos platicando de tu instrucción y entonces, aquella primera experiencia de vas a cantar en el salón, ¿fue en tu primaria, en la secu? Ajá, en la primaria tenía 8 años y fue la primera vez a que me enfrenté a un público. Ok. Que es bien difícil. Ya más adelante como que ya entendí lo que es el pánico escénico, pero en ese momento me estaba divirtiendo, era como un juego con mis compañeros y bueno, si yo lo hago, tú también lo haces, ¿no? Y tú también, y me di cuenta que no, que les estaban disfrutando. Claro. Que yo cantara y dije, les gusta, y me gusta que les guste. Claro. ¿No? Quizá no había pánico escénico y ahorita, si quieres, platicamos un poquito de eso, porque no había expectativa, quiero pensar. Quizá. A lo mejor el pánico viene cuando dices, ay, es que, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo las expectativas de los demás y para mí era un juego. O las propias. También. Que luego están re feas, más grandes que las de los otros, ¿no? Quizá. No sé, a veces me ha pasado con gente que conozco que me dicen, ay, canté o esta pintura me quedó re fea. Y yo la digo, está padrísima. Sí. ¿Por qué dices que está fea? Pero a veces las expectativas de uno son, los fantasmas de uno son como más terribles, ¿no? Sí, estoy de acuerdo totalmente. Ups, se cayó. ¿Y después qué empezaste a estudiar? O sea, tu papá te llevó a escuela desde los 8. ¿Qué escuela fue o cómo fue? Platícame. Ay, bien. Bueno, es que también esas historias, ¿no? Familiares extrañas. Fui a la Nacional de Música, mi papá me preparó con un pianista alemán, no recuerdo, de allá de las Europas, ¿no? Muy regañón. Horrible, claro. Yo tenía como 8 años y era un pánico, la verdad. Tenía que llevar obviamente, una vez me acuerdo que se me olvidó mi libro de mis lecturas y no me puso, pero... ¿Te daba piano o daba piano. Canto? Okay. Entonces ya como a los meses de haber preparadome así para el examen en la Nacional, feliz, contenta, tranquila, tocando y me enfermé horrible durante el examen. Lo dejé a la mitad y me puse muy mal, temperatura, muy enferma y no pude concluir el examen. ¿El práctico? Sí, el práctico, de pequeñitos, ¿no? Para que puedas entrar. Sí, donde tocabas piano, leías y hacías cositas. Okay. ¿No? Y mi papá como que ya no le quiso echar muchas ganas conmigo al año siguiente para prepararme y ya no pude entrar a la Nacional. Se agüitó. Yo digo que, bueno, al final las cosas pasan por algo, ¿no? Me hubiera gustado mucho estudiar ahí, ¿no? Pero creo que al final lo que yo hago como cantante es en cuanto a la instrucción que se lleva en la Nacional, que es un corte mucho más tradicional. Quizás no hubiera sido lo que yo realmente quería hacer. Porque yo recuerdo que posterior, cuando mi padre ya me empezó a animar para estudiar con otros maestros, yo siempre quise cantar
pues contemporáneo, ¿no? Una onda más soul, R&B, gospel, era lo que me movía, ¿no? Y los maestros que me conseguían eran tradicionales. Clásicos, claro. Y yo, obviamente, yo en mi ignorancia, yo decía, dame lo que quieras, yo quiero aprender, no importa, lo que sea. Y ahí me ves cantando mis óperas y mis piezas italianas y todo esto, pero no lo disfrutaba realmente. O sea, yo puedo escuchar, yo tengo mi cantante clásica favorita, se llama Cecilia Bartoli, la amo. Ay, claro, Ay, claro. Increíble esa mujer, se me hace la piel de gallina, pero yo no me veo cantando eso. Para quien no la conoce, Cecilia Bartoli es cantante de ópera o clásico y se ha especializado en música barroca. Su sello, digamos, es que tiene la capacidad de hacer muchas habilidades, más o menos como la película de Farinelli, del Castrati, ¿no? De hecho. Entonces, de hecho, tiene esa voz como muy grave, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad, esa flexibilidad y, híjole, se las recomendamos un montón. Sí. Delicioso escucharla, pero yo no. Pero no era por ahí tu camino. No lo disfrutaba, no, definitivamente no. Y digamos que en esa época, te estoy hablando cuando yo tenía 12, 13 años, te voy a decir, ya van a saber mi edad, hace cerca de 23 años, no había una instrucción contemporánea para la voz en México. Absolutamente todos los maestros que me podría mi padre conseguir eran de corte clásico. Y obviamente yo no les hacía el fuchi, yo obviamente yo quería, ¿no? Era lo que había. Exacto. Y recuerdo muy bien que en un par de ocasiones con diferentes maestras me pusieron así, cántalo, a ver, ¿qué es lo que quieres cantar? A ver qué, ya. Y ahí me empecé a echar una canción de Aretha Franklin y una de gospel. Ajá. Y me dijeron, justo las dos me dijeron, mira, cantas muy bien, me gusta lo que haces, pero yo no te puedo enseñar eso. Porque yo no sé qué es eso. Ya, claro. O sea, la instrucción ¿cuál es la que técnica? yo tengo, no es para eso. Lo que tengo te doy. Me recuerdo, de las dos me dijeron exactamente. Y yo, pues venga, claro. Yo lo recibo, ¿no? En un futuro quizás vaya a ver a alguien que me vaya a enseñar, ¿no? O investigar qué es lo que estas cantantes hacen con su voz, ¿no? Cómo lo hacen. Fíjate que es bien interesante esto que estás diciendo, porque para la gente que nos ve incluso fuera del país, la Escuela Nacional de Música es la escuela de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en música. Entonces allí tienen tanto cursos iniciales, propedéuticos, como carreras profesionales para cualquier instrumento, incluyendo la voz. Sin embargo, su orientación sobre todo está dedicada a la música llamada clásica o académica, y cuando allí en esos entornos hablamos de música contemporánea, entendemos a Béla Bartók para acá, ¿no? Y música contemporánea, pero clásica, ¿no? Y claro, el problema es que en otros países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, sí existe la carrera, y a mí me voló la cabeza cuando vi que había licenciatura en Holanda en canto pop. Dije, ¿qué? O sea, creí que eso nada más se hacía en Televisa, ¿no? En el CEA o algo por el estilo. En Londres. Sí, en Londres. De hecho, yo tengo certificados, me tuve que certificar en otros países como maestra contemporánea y como cantante contemporánea, como para darle oficialización, por así decirlo, a mis estudios, porque en México no hay eso. Antes de entrar a esa parte, que ahorita quiero sí que nos cuentes dónde y cómo le hiciste para la certificación o las certificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre cantar ópera o arias y cantar soul? Bueno, hay un montón de diferencia, ¿no? Bueno, no me voy a meter tanto como en la onda técnica, pero es muy obvio el sonido, es totalmente diferente. Una de las diferencias que yo noto y que quizás era lo que no me encantaba era que pues tú debes obedecer en la escuela tradicional una partitura. Entonces, así, preciso, ¿no? La duración, la nota. Y digo, no, sé que hay algunas piezas que te dan un lapso blanco para que puedas improvisar algo, pero no en todas. Al menos en lo que yo pude estudiar era así, cuadrado, perfecto, ¿no? Y en la escuela, bueno, en lo que es en el canto contemporáneo, da más apertura a eso, a que seas un poco más creativo, a que no hagas la canción, una pieza cuadrada o exactamente como el intérprete
principal lo está haciendo, sino que tú puedes ser versátil con tu voz, utilizar diferentes herramientas, dibujar, por así decirlo, darle los colores, las texturas, las dinámicas que quieras a la interpretación que le quieras dar a una canción. Y eso es lo que más me gustó, que yo podía como amoldar ciertas piezas que me gustaban cantar y darle paso a la parte de la creatividad. En México está la Superior de Música, donde se estudia jazz, y ahí se abre un poco más, ¿no? Para el scat singing en específico, en el jazz, donde en el jazz se puede improvisar, ¿no? Y es buenísimo. Pero habían otras escuelas que o técnicas o estilos que a mí yo quería como navegar de lo que en aquel tiempo, 20 y tantos años, no había realmente una instrucción para eso. Entonces, la diferencia, para ponerla en términos muy concretos, es la libertad de interpretación. O sea, ahora que he platicado con gente y amigos que conozco que se dedican al canto también académico, me dicen, claro que hay espacio de interpretación, pero me parece que es una forma de entenderla muy diferente a este otro tipo de músicas, en donde, por ejemplo, en la música clásica, entre más apegado estés a la partitura, mejor, digamos, evaluación tendrías. Mientras que en este otro tipo de músicas, vamos a decirle músicas negras, ¿no? de Estados Unidos, es exactamente lo contrario, ni siquiera son diferentes, son opuestos. Totalmente. O sea, si cantas como Ella Fitzgerald, va todo el mundo a decir, pero pues mejor le pongo a ella, ¿no? Pongo el disco. Lo que quiere es escuchar a Ceci, a ver qué me propone ella, también, cuál es su versión. Claro. Entonces, creo que mientras que en una la igualdad es una cualidad, en este otro, la igualdad sería, al contrario, una deficiencia. No tanto una deficiencia, pero tienes la apertura de poder hacer algo diferente, ¿no? Y otra, por ejemplo, ya entrando un poco más en la técnica vocal, hay muchas cosas en la técnica tradicional en la técnica contemporánea que en la escuela tradicional se consideran vicios, como que malos hábitos. Lo que acabas de mencionar, el raspy voice. Ya. Jamás vas a escuchar a una cantante tradicional bel canto haciendo raspy voice. ¿No? O ahorita hay un ya le dieron nombre, en aquel tiempo yo creo que le llamaban sinus, color sinus. Pero tienen exacto, que ahora lo llaman twang, que es muy característico de las cantantes afro. Hace eso en el clásico. Te reprueban, ¿no? No sirves para esto, no naciste para esto. Y así varias cosas, ¿no? Meterle aire al sonido, hacerlos que lo llaman hashing o falsete o susurro, ¿no? Para hacer el sonido más aterciopelado, lo que sea. En el clásico no puedes hacer eso. Cero escape de aire. Estás mal, no sirves para esto, y en la vida vuelves a cantar. Y así. Y también, ¿no? Es como muy cerrado el asunto, que si no eres de esta manera, pues cuántas historias no conocemos seguramente de muchas personas que viven frustrados o tuvieron que hacer una carrera diferente porque verdaderamente les apasiona cantar, pero porque un maestro o dos le dijeron, no, pues que haces esto y esto y esto, o tu sonido no tiene esta cualidad que necesita para resolver estas áreas, no sirves para esto. Y quizás esta persona dijo, pues ya, se cierra la posibilidad, y su sueño fue lograr una carrera musical cantando, pero por estas palabras que les dijeron sus maestros, pues se cerró, ¿no? O a lo contrario, yo voy a demostrarles que sí puedo, ¿no? Y pues hicieron sus carreras, no específicamente en el clásico, ¿no? Esa deficiencia, y quizás la convirtieron en su cualidad, ¿no? Sí, dependiendo del carácter de la persona. Claro, ¿no? Entonces así hay mucho. Ahorita que estabas diciendo esto de la diferencia técnica, me acuerdo que uno de los compositores que me llamaron mucho la atención en este ir y venir de la música fue Gershwin, ¿no? Que es un músico estadounidense, que compuso clásico, pero basado en jazz y blues. Entonces me sorprendí hace muchos años cuando supe que él era el autor de Summertime, ¿no? Yo pensé siempre que esa rola había sido hecha por algún negro, ¿no? Ahí en los años 20, no, pues no, que fue de este cuate. Y luego cuando ya escuché la ópera,
porque me di cuenta que en realidad es un área dentro de una ópera que se llama Porgy and Bess, pues está cantada de forma clásica y es rarísimo escuchar el Summertime, pero así con... Ajá, es como, ¿qué me acaban de hacer? Y me acuerdo de una versión que rescató mi alma y mi tranquilidad de esta Ella Fitzgerald con Lou Armstrong cantando eso. Entonces dije, ¿qué pasaría si más óperas fueran cantadas de forma no operística, ¿no? O sea, creo que sería una cosa... Privilegio. Exacto. Sería padre ahí como para levantar ámpulas, ¿no? Pero bueno, yéndome sobre esta idea de la preparación, de lo estricto que estás diciendo, entonces uno diría, bueno, esa no es mi vocación, la música clásica, yo no quiero cantar ópera, yo quiero cantar pop. Vamos a llamarle así, ¿no? A todas estas músicas que nacieron del pueblo, como si las otras hubieran nacido de Marte, ¿no? Exacto. Las otras también fueron populares, ¿no? Los valses. De los semidioses. Exacto. Ajá. Pero bueno, entonces uno diría, como yo no quiero dedicarme a eso, pues entonces me voy a poner a cantar y ya. Pero, Hay muchos así, ¿no? pero es lo que te iba a decir. Pero me da la impresión, a partir de lo que nos estabas diciendo, que no solamente es así, también requiere una preparación. Por supuesto. O ¿qué onda? ¿Cómo es? Claro. ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu preparación? Pues después de Ajá. estas maestras que me enseñaron y que yo aprendí y tengo toda su información todavía y les aprecio y las agradezco, empecé a investigar un buen. Te repito, no habían maestros. Me encontré un maestro que fue instruido por un investigador de la voz. Voy a decir nombres. Órale, El investigador de la voz se llama John Loza. Si lo estás viendo, John, te mando un abrazo. Ajá. Un gran investigador de la voz. Y él instruyó a un maestro, que también le mando muchos saludos, Miguel Ángel Melo. O sea, te hace... De ahí, de los 20 y tantos años, yo creo que de eso fue hace 18 años, una cosa así. Y había en México un lugar que se llamaba Voice Center, el centro de la voz, donde estaban justo estos investigadores para conocer a ciencia cierta cómo realmente funcionan las cuerdas vocales y todo esto. Okay. Entonces, a razón de este conocimiento... O sea, como la parte fisiológica. Claro, de funcionamiento, ¿no? Pues este investigador de la voz instruyó a Miguel Ángel Melo y yo me lo topé en una bendición y suerte de la vida. Y él me enseñó muchas cosas, me dio muy buena información. Entonces, empecé a investigar, a leer, a analizar conforme a lo que él me empezaba a enseñar, ¿no? Y así continué, empecé con ellos, seguí con otros maestros que al paso del tiempo empezaron a salir muchas personas con este mismo interés de conocer cómo realmente funcionan las cuerdas vocales, la función fisiológica, ¿no? Orgánica, qué es lo que pasa realmente internamente, qué es lo que hace que tu sonido sea de esta manera, qué configuras internamente para que ya no sea así y ahora lo configures para cantar este estilo. ¿Qué pasa, no? Y de ahí recuerdo que uno de los que él me recomendó mucho investigar y todo esto fue Seth Fricks. Cuando lo investigué a Seth Fricks, él fue maestro de Michael Jackson, de Stevie Wonder, de varios artistas del pop de los 90s, antes, ¿no? Y al momento de investigar, pues este hombre también tuvo esa misma curiosidad, ¿no? Cómo realmente funcionan los órganos, ¿no? Para poder hacer la voz de esta manera, ¿no? O cubrir las necesidades de cierto estilo, rock, musical y todo esto, ¿no? Y este hombre, pues sí, generó un método que se llama Speech Level Singing, que se llama cantar al nivel del habla, que fue como de los primeros métodos pioneros para el cantante contemporáneo, ¿no? Y justo lo que él decía era, pues tú canta como hablas. Justo en la técnica tradicional, al menos para las mujeres, se les prohíbe por completo usar la voz de pecho. Todo es voz de cabeza, todo es allá arriba, ¿no? Por eso es que muchas cantantes, amigas mías y cantantes hombres terminan hablando así. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, ya están ahí arriba en la posición. ¿No? Sí, ya sus músculos están adecuados de esa manera. Y genera ese sonido. Pero justo se consideraba vulgar, ¿no? ¿Por qué vulgar? Porque es del vulgo, porque todo el mundo lo puede hacer. Y queda especial alguien que puede cantar en su voz natural. Construye tu voz en tu voz de cabeza, ¿no? Y este set, pues, era como... No diría que tiraba esta idea o esta teoría, pero le daba apertura a las personas
digamos, comunes, ¿no? De poder entender que podían utilizar su voz natural, su voz hablada, para desarrollarla y pues cantar, porque creo que yo estoy bien segura de que todos podemos cantar, todos podemos aprender a cantar. Unos con mayor habilidad, uno más rápido, unos más lento, pero todos tenemos casi el derecho de cantar, porque es hasta terapéutico, cantar es necesario. Uh-huh. Y bueno, pues este hombre hizo este método, de ahí se desprendió otro que investigué que se llamaba Brett Manning. Este hombre también tomó del método y de las investigaciones de Seth Ricks y ya para 15 años después de que Seth había abierto este método, se había desarrollado más la tecnología, uh-huh. En la medicina, y ya se podía saber mirar así las cuerditas vocales, ¿no? Uh-huh. Los nódulos, cómo realmente son, cómo realmente se generan los nódulos, pólipos, quistas intracordales, un montón de cosas, ¿no? Para quien no le sabe esto, los nódulos y todo eso son broncas que le pasan a tus cuerdas vocales, ¿no? Bolitas y lesiones. Lesiones en cuerdas que todo mundo puede aprender. Todo el mundo puede desarrollar por mal técnica, mal uso. Entonces, una persona que habla mucho, maestros de primaria, personas que hacen mucha conferencia, terminan muchas veces con lesiones importantes en las cuerdas vocales. Sí, claro. Y eso se podría considerar como una lesión de trabajo, pero como no conocemos realmente la función de nuestro cuerpo, pues como dices, oye, escuela, me tienes que pagar el otorrino, el tratamiento, y si está muy grave, la cirugía, que no es nada barata. Pero eso pasa. Bueno, entonces fíjate, por lo que me estás diciendo, la preparación profesional del canto es, por un lado, opcional para mejorar, pero por otro lado necesario, porque si lo haces mal, te puedes lesionar. O sea, claro, creo que a todos nos ha pasado que vamos en la calle y de pronto alguien se acerca a cantar, canta muy bonito, pero de pronto ya se le empieza a escuchar mal la voz, como rasposa o algún problema allí. Tal vez es que se está lesionando y nos podría pasar a cualquiera, ¿no? Que nos gusta cantar. Cantar, si haces locución, si hablas con alumnos, si estás en el call center, okay. Personas que creo que la gran mayoría, nuestra herramienta principal, además de las manos y los ojos, y los pies seguramente para algunos, ¿no? Es la voz, porque ¿cómo te comunicas? Claro. ¿no? Entonces, bueno, igual y la computadora no usan mucho la voz, pero algunos utilizamos mucho nuestra voz para llevar a cabo nuestras responsabilidades diarias, nuestro trabajo. Entonces, es importante que estas personas que usan tanto la voz conozcan, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de si no tienes una técnica correcta para hablar? No precisamente igual para cantar, pero para hablar, puedes desarrollar una lesión importante en tus cuerdas. Y para eso tendríamos que buscar que un coach vocal, una maestra de canto, o ¿a dónde tendríamos que ir? Sí tendrías que buscar a un maestro de canto o un coach, pues tiene sus diferencias. El coach es el que te dice qué herramientas utilizar para interpretar una canción. Vas a usar el falsete en esta parte, después sales, alargas la nota, le metes vibrato, bajas a esta nota y haces un riff. Ese es un coach vocal, te va a decir qué herramientas les vas a agregar a tu interpretación. Y el maestro de canto tiene más conocimiento, o tendría, ese es lo ideal, conocimiento de la función, ¿no? De la técnica, que escucho, que también los maestros deberíamos tener la oreja entrenada para escuchar armónicos específicos en los alumnos o en las personas que están entrenando su voz para decir, necesitas hacer esto y acomodar esto y utilizar esto y así, y desarrollan esta técnica, ¿no? Para posteriormente ir con el coach vocal y que este maestro, tú ya sabes qué es esto, qué es el whistle, qué es la voz mixta, bueno, la vas a aplicar aquí y acá. Digamos que uno es el que da la instrucción técnica y el otro es el que le dice cómo utilizarla. Okay. Perdón, y regresando a la pregunta, sí, tendría que ser una persona que esté, obviamente, alguien preparado para saber identificar si llegaras a tener algún tipo de lesión, y esta persona te tendría que llevar. Yo siempre a todos mis alumnos, cuando oigo algo raro o casi cuando están empezando, siempre los mando con el otorrino. Por cualquier cosa. Oye, como qué raro, sí, nos están viendo un montón de gente. Como qué raro. Ajá, y dicen,
Uy, es que yo canto así. ¿Eso es raro? ¿O qué sería raro para tener cuidado y no se vayan a lesionar? Bueno, de nuevo, ¿no? El maestro sabe identificar ciertos armónicos en la voz. Cuando ya te dicen que ya puede haber una inflamación importante que si no se deja de hacer. Y es una cuestión de una entrevista. O sea, yo con los alumnos que llegan, les pregunto, ¿cómo es tu día a día? ¿Cuánto usas la voz? ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Te consideras una persona que vive bajo mucho estrés? ¿Cómo liberas ese estrés? Un montón de cosas, porque algo que yo siempre les digo a los alumnos y a todo el mundo cuando hago mis cositas en internet, la voz es un reflejo de tu personalidad completamente. Si eres una persona muy introvertida, se va a escuchar. Tú puedes escuchar una persona como yo, que habla claro. así, ¿no? Una persona que es súper extrovertida y que quiere llamar la atención. Sí, claro. Entonces, a ver, cuida con el volumen, o sea, cómo hablas, ¿no? Y hay un buen de cosas que tú puedes observar, ¿no? Con la personalidad que puedes indagar, que pueda suceder en las cuerdas vocales. Pero yo siempre les pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿No? Porque seguramente si te desvelas, si fumas mucho, si no tienes una buena alimentación, y ahora yo estoy escuchando algo raro ahí en tu cuerdita, yo sí diría, ¿sabes qué? Vámonos al otorrino. Te vas a comunicar con menganito de tal, le dices que vas de mi parte y que te haga una laringoscopía para saber cómo está la salud de tus cuerdas vocales. Bien. Y el especialista, el médico especialista te va a decir si tienes alguna situación y qué hábitos deberías empezar a cambiar para que eso que se esté escuchando no crezca y se vuelva algo más importante. Ok. Ya me empezaron a salir muchas más preguntas. Pero vamos poco a poco. Porque ahorita que decías es un reflejo de la personalidad, pensé también es un reflejo del estado de ánimo y por tanto del espíritu, o sea, de la psique, el espíritu en su sentido más amplio, ¿no? Como se quiera interpretar, más allá de los credos. Pero antes de entrar a eso, que es una cosa que me interesa muchísimo platicar contigo, es el tema de buscar una persona que esté calificada, por ejemplo, para hacerte ese diagnóstico, darte esos tips o darte esas clases. En tu caso, ¿qué tuviste que hacer para obtenerlo? ¿Dónde estudiaste? ¿Lo hiciste aquí en México? ¿Te fuiste a otro país? ¿Qué onda? Pues mira, después de investigar un montón y de conocer estos métodos y te repito que ya hubo como más apertura en la investigación de la voz y me rellené y me volví a llenar de muchas cosas, pues es importante tener un papel, ¿no? Que te diga, ok, sabes y conoces, ¿no? Y como te comentaba al principio, en México no hay una certificación. Creo que ya, porque justo las redes sociales, creo que las redes sociales ha dado mucha apertura a que muchos nuevos maestros de canto o vocal coach se den a conocer en las redes sociales. Sí. Entonces creo que ya es una cuestión de, pues, casi salud pública. ¿Sí? Porque si das una instrucción mal, puedes generar un problema en las personas. Sí, ¿no? Hay mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad. Entonces creo que si en México hay apertura para certificar a maestros entrenados, sería maravilloso. Pero bueno, yo me fui, no me fui. Aquí en México, de parte de una escuela, certificaban de parte de la Royal y de la Rock School de Londres, en donde ellos te dan ciertos certificados como maestro de canto, como intérprete y como maestro de canto. Y ellos enseñan estas técnicas. Y en España hay también certificados que ya dan a quien quiera estudiar, ¿no? Y te certifican y todo eso. Entonces, digamos, yo tengo esas certificaciones de parte en Londres, de la Royal y de la Rock School. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esas certificaciones? Pues me preparé, pues tengo el nivel 5 en la Royal, pero que esa es más de teoría musical, y el 8 que ya vendría siendo ya para maestro de canto en la Rock School. Pues como ya ya no pasé por examen 1, examen 2, examen 3, fui directo al nivel 8. Entonces nada más era como corroborar que ya el conocimiento que yo tenía, si era algo pues que me examinaran si era apto. Claro. Claro. Entonces, gracias a Dios, obviamente me tuve que preparar para poder hacer ese examen y ya pues, lo pasé. Entonces, todas las investigaciones de muchos años, lecturas y preguntas existenciales dieron su fruto ahí, ¿no? Te lo pregunto porque creo que es parte de lo alternativo de este tipo de carreras. Que cuando alguien quiere
dedicarse a ciencias de la tierra, pues estudia esa licenciatura y luego puede hacer una maestría, etcétera. Pero cuando estudias canto o algo por el estilo, híjole, pareciera que el camino no es primero tan evidente como vas, te metes a esta escuela o a alguna de estas escuelas, estudias tanto tiempo y este es el camino, el paso a paso. Para este tipo de cosas de pronto es como más nebuloso. Por eso es que te lo preguntaba como... Sí. En tu caso, pues estuviste investigando por tu cuenta un montón de tiempo. No sé si estuviste finalmente sí en la superior un tiempo o en alguna otra de estas escuelas, pero vamos, de pronto es tiempo de trabajo y de investigación que no se puede cuantificar como estuve 3 semestres o estuve 2 años o X. Experiencia, ¿no? Exacto, o sea, como eso es difícil de calar y me parece que eso incluso en términos estructurales tiene otro tipo de consecuencias, como es, porque lo hemos platicado con otros profesionistas, la falta de reconocimiento público de esa experiencia. O sea, que es como, no tienes un título universitario de esto, bueno, pero tú no sabes el tiempo que me ha llevado estudiar esto y llegar aquí, ¿no? Bueno, es que aquí es donde ya se separa la carrera. Una en ejecutante y otra en enseñar. Ajá. ¿No? Entonces, al menos en mi caso, muchos años he estado enseñando, ¿no? Y es donde sí requiero como, de hecho, seguirme todavía puliendo y preparando y hacer un buen de cosas. Y la parte de ejecución, y eso es cierto, que también me dedico a cantar, a grabar y hago varias cositas, nunca me han pedido para un casting, para doblaje o para cantar, para hacer lo que coros, arreglos de voces, me han pedido, oye, tu certificado de que eres cantante o tu diploma. No, canta. Y si lo haces bien y me gusta, te contrato. Entonces ahí donde esta carrera tiene esas dos divisiones, esas ramificaciones, ¿no? En donde sí necesitas un papel que te certifique como soy alguien que sí estudió y que sabe y que te puede instruir, etcétera. Y otra en donde como ejecutante, pues cantas, haces discos, si tienes la fortuna, padrísimo, haces giras, si tienes la fortuna, increíble. O como yo que soy cantante, pero me llaman para arreglos, para coros, para giras, para hacer coros. Tengo mi banda, pero no soy como la pop star, ¿no? Tengo mi propio proyecto, ¿no? Y se los invito a escuchar ahí, Ceci Guerra Music. Claro. Pero entonces es ahí donde se ramifica. Entonces ahí, cuando quieres dedicarte a esto, es como pensar qué es lo que quiero hacer, ¿no? O las dos, ¿no? Entonces, ser muy bueno en una y ser también muy bueno en la otra. Bueno, ahorita le entro a la parte de... lo quiero dejar al final, la parte de la ejecución de tu experiencia como cantante. Para cerrar esa parte de... ¿eres maestra, coach? ¿Cómo te consideras? Las dos. Ok. También me imagino que hay que aprender sobre pedagogía, porque muchos creen, lo sé hacer, lo hago bien, me encanta, todo el mundo me aplaude y entonces vengo y les digo cómo hacerlo a los demás. Y me parece que este tipo de disciplinas son muy subjetivas. O sea, para quienes se han visto interesados pero no han andado en estos caminos, de pronto, lo que estabas diciendo ahorita, te dicen, es que la voz la tienes que mandar a la cabeza. Y para alguien que no ha tomado una clase de canto, dice, ¿cómo se hace eso? O sea, yo sé mandar correos electrónicos a diferentes personas, pero güey, ¿cómo? Voz de mi WhatsApp, como a la cabeza. No, mándalo más a la nuca, cabrón. O sea, ¿cómo? ¿No? Me parece que pronto son explicaciones muy subjetivas que necesitan de una explicación más allá de mi propia experiencia. Me tocó ver, igual no voy a quemar aquí, pero ver unos videos de un cantante de ópera súper reconocido en México y el extranjero, que da consejos, güey, ¿no? Como una masterclass. Y de pronto era como, necesitas colocar mejor la voz y dejar que no era que resbale, decía como que ni que fluya, era que corra mejor la voz. O sea, madres, ¿cómo entiendo eso? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo le hago que la voz corra? Entonces me imagino que eso funciona porque él así lo entiende. Son sus propias metáforas. Son un poco metáforas que ya se entienden en el gremio. ¿Cómo le haces? ¿Y cómo estudias esa pedagogía?
Justo por eso es importante conocer cómo funcionan las cuerdas vocales. Irte a la parte de la medicina y la ciencia, que es lo que te va a decir realmente qué es eso de colocar, o si existe el término de colocar, o existe o sea, realmente cómo es eso. O sea, estaba descolocada mi voz, ¿o qué? Es eso, ¿no? Hablando del término de la voz de cabeza, ¿no? De nuevo, ¿no? Regresando a la técnica tradicional, es una escuela de hace cientos de años, 300, 400 años debe tener. Entonces era muy subjetivo. O sea, yo siento como que suena aquí y todo mundo, los siguientes y las siguientes generaciones de cantantes lo van a entender de esta manera. Manda la voz de cabeza. Y se entiende la voz de cabeza como que la mandas a la cabeza, ¿no? Obvio, ¿no? Claro. Y ¿cómo puedes saber si lo estás haciendo bien? No, es que te tiene que vibrar literalmente la mollera, ¿no? O la nuca, ¿no? Ahora, hablando ya ya algo más científico, hablando con especialistas, foniatras y otorrinos, realmente la voz de cabeza se sitúa en la cavidad nasal. Y es cuando ciertos músculos se configuran, se aligeran, por así decirlo, para darle paso a otro registro, que sería la voz de cabeza, que realmente sería la voz en cavidad nasal, pero ya no le puedes cambiar el nombre. Ajá, sí, ya se institucionalizó. Claro, como la voz de pecho. No, la voz de pecho es para hacer notas muy graves. Sí. Y no, la voz de pecho es tu voz natural, con la que hablas, ¿no? Entonces, vete a 300 años y peleate con todas esas generaciones que ya tienen todos esos términos. Claro. No los puedes quitar. Y aunque aparecen términos diferentes, la gran mayoría, pues, cuando enseñamos, los maestros me entenderán. La voz de cabeza, bueno, la voz aquí, bueno, la voz de pecho, bueno, la voz natural. O sea, son como términos que es básicamente el mismo concepto, pero ya bajo una cosa, un escrutinio más científico, realmente qué sucede. Ya no es tan abstracto, gracias a Dios. Ya hay músculos específicos, ejercicios específicos que te van a llevar a tener sensaciones específicas para poder entender cómo realmente es utilizar ciertas herramientas para cantar. Claro. Además me imagino que es muy experiencial. O sea, yo no puedo entender qué es la voz de cabeza simplemente en un video de internet. O sea, estando contigo a lo mejor me dices, tócate aquí, tócate allá. El canto también es mucho de imitación. Entonces, si yo te digo, haz ¡woo! A ver, hazlo. ¡Woo! Ahí está tu voz de cabeza. Okay. Ya. Tan. Sí, hasta tuve que voltear para arriba. A lo mejor porque me imaginé que el tono es agudo, ¿va? Pues porque la nota es aguda, ¿no? Y es que también mucho del canto es imitación. Entonces tú haces un sonido, esperas a que la persona tenga la cualidad para poder entender el sonido e imitarlo. Hay personas que no lo tienen y hay que desarrollar otras cosas. Le das una nota y te dan. Ay, sí, que nunca se afinan. Sí se puede. O sea, ¿pero es un problema neurológico o qué es eso? No sé si será no lo podría calificar como un problema, pero sí es una falta de atención, yo digo, que es una falta de atención al sonido. Si la persona aprende a escuchar el sonido, a entender su vibración, digamos, si está alto, si está grave, si es bajito, si es fuerte, puede aprender a entender el sonido e imitarlo. Entonces es como cuando escuchas un perro ladrar y ladra. O sea, lo tratas de imitar, o sea, es que tiene esa misma lógica, o un idioma, di hello, o sea, así es la música, así es el sonido, claro. Tienes un do y lo escuchas y lo imitas, es ese mismo principio, la cosa es que no ponen atención, entonces ya lo he experimentado con varios alumnos que sí se pueden afinar. Solo es cuestión de poner atención a lo que están escuchando. Sí se puede afinar, ya ves. Claro. Tú sabes a quién le estoy hablando. Y algo más te iba a decir. Ahorita que estás diciendo del aprendizaje por imitación, paréntesis así, cultural, leyendo una novela japonesa me llamó un montón la atención que ciertos pájaros que son como muy, eran muy codiciados en el Japón medieval, eran todavía más caros cuando aprendían a cantar. Y yo dije, chinga, o sea, que... No, o sea, se supone que sí sabían cantar, pero, digamos, de forma silvestre. Y entonces a veces les enseñaban a cantar como a las personas de alta alcurnia les gustaba. Y en la novela explican que la forma de enseñar a cantar a otras aves era, una vez que tenían a una buena ave canora, le ponían a otras bebés,
polluelos ahí cerca para que lo escucharan cantar. Y de esa forma aprendían. Y entonces a veces rentaban al maestro de canto a otros. Pero que era una cosa de millones, de dólares. Voy a cobrar esos dólares en adelante. No es cierto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque dije, o sea, si un pajarito puede aprender a cantar como otro, o sea, no nada más de su forma natural de cantar, pues entonces cualquiera de nosotros también lo puede, o sea. Por supuesto. Por eso te decía, no existe la persona que nace, sino la que se hace, ¿no? ¿Por qué? O sea, puede haber toda una cuestión de en el vientre de mi madre escuchaba cuando cantaba, ¿no? Y yo lo corroboro con mis hijos, ¿no? O sea, son unos pajaritos, cantan todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto principal? Que si estás rodeado de una buena influencia musical, tu cerebro y tu oído se debe adecuar a eso. Y más cuando eres pequeño. Entonces, si hay los chiquitos que estudian piano desde pequeño, los enseña a tocar violín o a cantar desde pequeños, o la familia toca, o la familia canta, o su ámbito es arte y música, va a ser muy fácil para ellos entender la música. Oye, perdóname que te interrumpa, pero ¿qué pasa con la gente? Tengo conocidos que me dicen, canto horrible, me desafino horrible, no me aprendo las letras, bla, 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 pero me encantaría que mi hijo sí lo desarrolle. ¿Qué hago? ¿Le pongo música todo el tiempo en la grabadora? ¿O qué hacemos? Si ya tienes esas ganas, llévalo con un maestro o a un coro de niños. O sea, si tú dices, yo canto del nabo, que quién sabe, no lo creo. Habría que ver. Igual y cantas increíble y tú eres, como decías, tus fantasmas te acusan, ¿no? Que así yo me he topado con mucha gente que se dice de sí mismo que soy de lo peor y dices... Pero bueno. Ve a terapia, Manu. Sí, exacto, ve a terapia y luego vienes a cantar. Ajá. Entonces, si tienen esa iniciativa y esas ganas que su niño, pues perfecto, llévalo a un coro. Ok. ¿No? O que estudie piano o música bonita, ¿no? No sé, Cri, creo que es un excelente sí, claro. opción. Pones música culta, incluso clásica, que aprendan a escuchar las melodías, cómo se están moviendo las cuerdas, todo eso. O sea, no nada más que escuchen cualquier cosa, ¿no? Ya hablaste de coros y ahora sí me voy a saltar a la parte interpretativa y que para mí sería como ya cercano hacia el final de nuestra charla. Tú como ejecutante has estado relacionada en coros por mucho tiempo. Cuéntame cómo fue eso, cuál fue el primero, qué edad tenías, qué cantaban allí. Ya no me acuerdo. ¿O del que te acuerdas, del que te acuerdas? Creo que el primero en donde estuve fue en el Sindicato de Músicos con Raúl Garduño, le mando muchos saludos, de genio musical. Este hombre tenía un quinteto de voces, que es diferente a un coro. Aquí el quinteto hace armonías, o sea, imitan instrumentos vocalmente, ¿no? Entonces ahí me tocaba hacer la soprano, siempre me ponía muy agudo, ¿no? Y cantaba bien. Y de ahí, debieron haber pasado más coros, pero recuerdo ese y recuerdo también el coro gospel, ¿no? Donde toda la música que yo había escuchado desde pequeña, afroamericana y gospel, la pude cantar por primera vez en un coro. ¿En dónde fue el coro gospel? Coro gospel de Raúl Garduño, justo. Ya tiene... ya tiene demasiados años. ¿En dónde estaban? ¿Dónde cantaban? Pues en varias iglesias, íbamos a varias iglesias cristianas. O sea, si era gospel de veras. Sí, era gospel, ¿no? Y con grandísimos cantantes, gente increíble. Y sí llegamos a hacer algún... De hecho, nos pueden ver... sí, otro promocional. En un DVD de Kalimba cantamos ahí... No me acuerdo cómo se llama la canción. Ay, estoy terrible. Una canción muy bonita. Una canción muy bonita que está al final del DVD. Ahí los que vas a ver somos nosotros, el coro gospel. Y grabamos varias cosas. Hicimos varias cosas muy bonitas. Y de ahí aprendí mucho. Y de ahí, pues he participado como corista, ¿no? Algunos artistas haciendo... ¿Con quiénes has estado de los más significativos para ti? Márquez, el Popo Sánchez... ¿Quién más? Está Ana Cirré. Hay varios por ahí, está en mi currículum. Ya no me acuerdo. Kalimba, recientemente Omar Chaparro.
Por ahí se me está yendo alguno. Por ahí anda. Oye, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo preguntarlo? ¿Cómo te interesaría primero? ¿Te interesaría dejar de ser corista para ser solista? ¿Son dos cosas muy diferentes? ¿No te interesa sí o qué onda? Pues las hago las dos. Ok. O sea, como corista de artistas, pues es chamba. Ajá. Es trabajo. Como cantante, yo es más bien una inversión a mi carrera. Ok. Sí. Entonces, te lo pregunto porque, por ejemplo, no sé, sabemos de historias como la de Mijares, ¿no? Que era el corista de Emanuel. Y luego se hizo cantante, digamos, solista. Seguramente ya era solista desde antes. ¿Cómo logró ese salto? Porque no es tan común. O sea, la mayoría de los artistas que vemos a cuadro en televisión o salieron de algún concurso, de los que hay ahora, de La Voz y demás, como antes los hubo en la XW, o pues ya tenían como ciertas palancas y facilidad para entrar a Televisa o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, Ajá. hay un buen de ejemplos. Conozco sí. a dos chicas que las admiro con todo el alma. Una de ellas es Fela Domínguez, no sé si la ubicas. Ella, pues empezó igual, su papá la jaló a hacer coros con algunos artistas y el último a quien le hizo coros estuvo con Alejandro Fernández y con Kalimba también. Y ella, pues gran cantante y guapísima la mujer, pues empezaron a dirigir muy bien su carrera y terminó haciendo la voz de Lion King en español. Lo que canta Beyoncé, ella en español. Estuvo en el musical del Rey León y se fue a España a interpretar a Whitney Houston en el musical de Whitney Houston. Okay. Ella fue como 3 años estuvo como solista de la Big Band Jazz de México. Pero, o sea, fíjate cómo su papá él es el quien dirigió su carrera. Y no es que haya sido solo palancas, simplemente la mujer tiene un mega ultra talento, ¿no? Y el otro ejemplo es esta niña Majo Cornejo, quien es la primera cantante mexicana en el Circo du Soleil. Okay. Entonces, y ella lleva varios años. Y ella la conocí a los 14 años. A las dos las conozco hace muchos años y a ella la conocí 14 años y desde muy pequeña. Y su tía, en paz descanse, Ana Cornejo, también dirigió muy, muy bien su carrera. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de irse a Circo du Soleil, pues tuvo todo el apoyo, ¿no? Y sí, de alguna manera, cierta facilidad. Y ahorita ya pues está triunfando fuera del país, ¿no? Ok. Sí. Sobre tu carrera como solista. Me llamaba la atención que decías, bueno, he estado con los artistas tales y tales, y yo pensaba, en este caso, tú también eres un artista y la otra gente con la que participas es artista, pero a veces hacemos esa distinción entre las personas más famosas y las que no tenemos tanta fama, ¿no? Como artista solista, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te mueve? Bueno, hace muchos años yo empecé a hacer como mi proyecto cristiano y tengo algunas canciones de nuevo, promoción. Ajá, Spotify, sí. Ceci Guerra Music. Sí, al final hacemos el compilado de todo, cómo te encuentran. Ajá, sí. Y pues sí, he hecho mis canciones, yo las compongo, las he producido. Recientemente tengo 2 canciones ahí pendientes de sacar videoclip. De las 2, pero ya están terminadas, o sea, ya aún una ya está así para meterse al Spotify. Pero pues mi onda, mi target es al principio y creo que va a seguir siendo pues la onda cristiana, totalmente. ¿Cómo lo haces para componer música cristiana? ¿Te vas solamente a los salmos, a las escrituras o es tu interpretación de las enseñanzas? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Pues sí, creo que la fuente más inspiracional es la palabra de Dios, ¿no? Y creo que mucho también la parte de las vivencias, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Entonces, creo que esa es mi fuente de inspiración, ¿no? Y creo que cada etapa de cada persona es completamente diferente y ahorita estoy viviendo una etapa muy bonita, me encanta esta etapa en la que estoy cantando canciones pues como de mucha gratitud, ¿no? A Dios, a las oportunidades, a la gente que ha estado conmigo y estoy muy contenta. ¿Cuál es la diferencia de componer una canción sobre otros temas y componerla con una lógica cristiana? ¿Cuál dirías tú? ¿O por qué te inclinaste a una y no a la otra? No sé, es como parte de mí, es como parte de mi esencia,
¿no? Hay gente que se siente conectadísimo a componer canciones románticas y no está mal, está perfecto. Y yo podría hacerlo, ¿no? O de desamor, ¿no? O de desamor, Paquita, por ejemplo. O rolas de reggaetón. Ajá. Esa es su esencia, ¿no? Al final es parte de quién es, ¿no? Uh-huh. Y creo que parte de quién soy yo, obviamente siempre un artista deja plasmado parte de sí mismo en lo que hace. Uh-huh. Y esa soy yo. Entonces, cuando yo compongo estoy dejando un suspiro mío ahí, ¿no? Okay. ¿Quién soy yo? Uh-huh. En tus redes, para quien te vaya siguiendo, verán que también eres madre. Soy mamá. ¿Cómo le haces para compaginar una carrera profesional, la maternidad, la pareja? No sé, con mi café así. Sí, porque normalmente dice uno, bueno, pues se dedica a su carrera y por eso decidió, por ejemplo, no tener hijos, ¿no? O al revés, tuvo hijos y entonces no continuó su carrera profesional. O, a ver, en este caso, ¿cuál es tu onda? ¿Cómo le haces para...? Obviamente, como madre, hay un periodo en donde tu prioridad, bueno, siempre van a ser pues, lo que tú pongas en prioridad, ¿no? Y mi prioridad eran mis hijos, ¿no? Uh-huh. Nunca dejé de trabajar. Siempre tuve el apoyo de mi esposo y lo sigo teniendo todavía. Muchas gracias, mi amor. Pero sí, es una cuestión de mucho sacrificio, ¿no? Si tú decides ser mamá, ¿no? Eres mamá, tengo 2 pequeños y tienes que atenderlos y aquí y allá, y la escuela, el esposo, la casa, el trabajo, las grabaciones. El canal de YouTube. Seguir estudiando, ¿no? Ajá. Y pues sí es una cuestión de sacrificio, pero al final lo que te motiva, yo creo que en mi caso sí son mis hijos, ¿no? Ellos no fueron como Hubo un tiempo en el que obviamente, ¿no? Porque pues estaba yo toda embarazada y recién bebés ahí, no dormía nada, ¿no? Pero ya conforme vas pues avanzando y conociendo la maternidad, sabes cómo manejarla, y entiendes que tienes que trabajar y quieres seguir creando y quieres seguir haciendo. Pues sí, tus horas de sueño se reducen considerablemente, uh-huh. Ya no hay mucho tiempo de ocio, la verdad, uh-huh. Así como para mirar una peli ni nada de eso, ¿no? Pero al final lo estás invirtiendo en cosas que sabes que en un futuro te va a dar más, ¿no? Mi maternidad con mis hijos, mi esposo y mi carrera, y es sacrificado y es cansado, ¿no? Pero pues yo sé que en un futuro mis hijos crecen y se van y yo no quiero quedarme el hubiera, si yo hubiera, ¿no? Uh-huh. O sea, a la par yo quiero seguir creciendo, ¿no? Te pregunto esto porque estaba leyendo, por ejemplo, sobre guionistas. Tuvimos hace una semana una charla con un guionista mexicano, pero leía sobre las guionistas mujeres, que muchas de ellas se hacen guionistas porque estaban interesadas en una carrera cinematográfica, pero que al pensar en que en algún momento podrían ser madres, deciden mejor ser guionistas, por ejemplo, en lugar de productoras, sabiendo que la producción en cine pues te va a llevar a viajar, a estar fuera de casa por mucho tiempo, etcétera, o fotógrafas, ¿no? Cinefotógrafas. Entonces prefieren, en cambio, la carrera de guión que les asegura poder estar en casa, seguir con la carrera, etcétera, ¿no? Entonces me llamó la atención porque a veces esas cosas de género, o sea, porque a pesar de las ideas sobre la paternidad compartida y todo este rollo, pues aún hay muchos roles establecidos, la sociedad, etcétera, que llevan a las mujeres a pensar en esas cosas que a veces los hombres no pensamos. Porque tenemos otra libertad, porque tenemos otro rol establecido por la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así. Entonces creo que también es padre de pronto mirarlo desde esa perspectiva. Por eso es que te lo preguntaba, ¿cómo le haces? Porque también imagino que muchas chicas que nos están viendo piensan, no, pues es que o canto o tengo hijos, ¿no? Entonces creo que de pronto ver estas vivencias, estas experiencias, pueden dar una nueva perspectiva al respecto. Claro, claro. Al final, todo es sacrificio, ¿no? Definitivamente. Y si vas a ser mamá, va a haber un tiempo en el que vas a estar casi exclusiva de tus hijos. Eso es real. Pero va a llegar un momento en el que tu misma necesidad de crear y de seguir haciendo lo que te gusta te va a llevar a hacerlo. Y se va haciendo más fácil la maternidad poco a poco. Claro, la etapa de los niños entran en otras cosas, ¿no? Claro. La escuela, las maestras, todo el asunto, ¿no? Es la cosa más maravillosa. Las mamitas, los papitos. Sí, todo ese rollo. Pero
Sí, o sea, es una cosa de sacrificio, siempre lo digo, ¿no? Ahorita me acordé de un chiste que tiene Escamilla sobre la paternidad en cierta etapa de los niños en donde le va con sus amigos, y me identifico con ello, sobre lo que estás diciendo. Uh-huh. Y le preguntan a los amigos, oye, güey, ¿ya viste tal serie? ¿Ya viste tal película? Ahorita estás... Entonces le pregunta, ¿sale Peppa Pig, güey? ¿Sale yo ahorita estoy con Vampirina? No, entonces no la he visto, cabrón. Porque es lo único que se ve en mi casa. Cuando tienes niños, no hay otra cosa que se vea. Y es que tu mundo se reduce o se enfoca mucho en ello, seas padre o madre, dependiendo de la responsabilidad que tengas al respecto, pero en general, sí, a esos insumos, ¿no? También. Claro. Pero creo que al final eso llena otras cosas también. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte si quieres hacerle una pregunta al universo, a nuestro oráculo poético, que hoy le llamamos Pregúntale a Chayo. O sea, pregúntale a Rosario Castellanos. Entonces, la idea es que tú formules una pregunta en voz alta sobre lo que quieras. ¿Por qué en voz alta? No había dicho eso, fuera de cámara. Pena. Qué horror. Ay, no es cierto. Sí, ya aquí te saqué de onda. Ok. Y luego tira los dados y vemos qué sucede. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué digo? Sí, piénsale lo que tú quieras. Esto, digo, lo dices en voz alta, pero queda aquí entre nosotros y el chino, obviamente. Nada más. ¿Quién va a quedar de presidente en el siguiente sexenio? Ándale, a ver. Digo, realmente no es algo que mueva mis fibras, pero es una pregunta pues que a muchos nos interesa. Claro. A ver, venga, entonces, ¿quieres echar los dados, porfa? A ver, ¿cómo? Los agitas y luego los pones así boca abajo. Es cuando se ve la experiencia cantinera de ciertas personas, güey, que es como, ¿cómo hago con esto? Sí, ya sé, perdón. Sí, no, pues ¿por qué perdón? Cada quien sus experiencias. Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos aquí 3 y 2, 5 y 2, 7. Vamos a suponer que es la página 76. 5 y 1, 6, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, Chayo, ¿quién va a ser el próximo presi? ¿La van a editar? Sí. No mames. Sí. Está en blanco. ¿En serio? Sí. Enséñame a la cámara, para favor. Ahí está tu respuesta. Ándale, güey. Ándale, Ine. A ver. Entonces, pues no se sabe. Nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo. ¿Verdad? Estuvo buena. Es la primera vez que pasa una cosa así. Qué extraño, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bueno, gracias, Chayo. Por nada. Gracias por nada. Y bueno, para cerrar, Ceci, ¿cuáles son tus siguientes planes? ¿Qué tienes allí por venir? Pues como ¿en qué andas decía, chambeando? Sí, gracias a Dios. Pues ahí andamos preparando estos 2 nuevos sencillos. Pronto salen ya en Spotify, pues estoy haciendo algunas grabaciones, sigo dando clases. Tenemos en puerta un proyecto súper bonito que no lo quiero decir porque no quiero que se me queme, sí. Pero la idea es llegar al Cervantino primero. Ay, qué ya padre. Con este proyecto. Entonces, sí, entonces vamos a echarle todos los kilos y el próximo año para que ese proyecto se concrete y pues obviamente estaríamos pues avisando. Y claro, ahí les caemos. Estaría padrísimo que estén por allá. Oye, ¿y la gente que quiere escucharte o la gente que quiere tomar clases contigo? ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo te encuentra? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Me van a encontrar Spotify como Ceci Guerra Music. Music, ok. Ceci Guerra Music. Entonces ahí pueden ver todo mi contenido. Perfecto. Y ahí me pueden escribir lo que requieran, grabaciones. ¿Las clases solamente son presenciales? ¿Qué onda? ¿Cómo es? Online y presenciales. Perfecto. O sea, que donde sea que estén, también se puede. Sí. Eso fue una gran ventaja de la pandemia. Sí. En mi caso, se abrió muy, muy, muy bonito. Vientos. Ceci, muchas gracias. No sé si quieras dar un último mensaje para cerrar. Pues nada, muchas gracias a Everest y pues nada, muchas gracias. Gracias a todos, síganme en mis redes sociales, escríbanme, sugieran,
Y no olviden también seguir a Everest, compartir el contenido, hacer comentarios y pues que tengan linda tarde. Gracias. Bueno, pues Rifades del Mundo, como vimos hoy en nuestra charla, tocamos varios temas que tienen que ver con la creatividad y que pueden aplicarse a cualquier disciplina. Lo primero es que empezamos hablando sobre si una persona creativa se hace o nace. Y como lo hemos visto en la mayoría de las entrevistas, hasta ahorita hay un acuerdo unánime que todos nacemos con el potencial de ser cantantes, de ser científicas, de ser ingenieros o lo que sea. El punto más bien es cómo te cultivas para ello. Entonces, creo que aquí sobre eso también hablamos y la clave que nos dio Ceci es investigar, estudiar, prepararse. Vale la pena ser multidisciplinarios, ¿no? O sea, por ejemplo, para cantar, ¿quién se iba a imaginar que fuera de este ámbito? Que había que estudiar un poco de anatomía, que había que estudiar también coro, conjuntos corales, otros instrumentos, etcétera. Es decir, la preparación de tu disciplina no depende únicamente de ello, sino nutrirte de otros conocimientos. Por otro lado, creo que es bien importante serle fiel a tu vocación. O sea, por lo que nos decía Ceci, cuando tú sabes a dónde vas, qué quieres hacer, vas a estar contento. Y no solamente cantando, o sea, creo que también es importante saber en dónde quieres cantar o qué tipo de diseño quieres hacer, textil o de modas o industrial, etcétera. Todos sabemos cuando no nos sentimos cómodos. Entonces, hay que hacerle caso a esas intuiciones, ¿no? Serle fiel a esas intuiciones, a esa vocación. Por último, y para ir cerrando, creo que es importante aprender a administrar tu tiempo entre todas las cosas que queremos hacer, esos impulsos vitales de paternidad, maternidad o viajes o lo que sea, y lo que quieres hacer, tu vocación. Y finalmente, pues tratar de ver que todas estas actividades al final tienen que ver con un equilibrio vital, un equilibrio integral. Y entonces, si el espíritu no está bien, no vamos a poder cantar. Si no cantamos, nuestro espíritu no está bien. Pero me refiero a cantar y cámbiale por correr, pintar, tejer, bailar. Cada quien tiene, cocinar, comer. Y ya no le sigo porque si no, esto se va a poner para adultos, ¿verdad? Pero todos los que pueden haber por ahí, toma en cuenta, escúchate, aprende a escucharte para saber que si le dedicas tiempo a eso vas a estar mejor. Y estando mejor tú, también está el entorno que te rodea y entonces estamos mejor todos, ¿no? Espero que esto les haya servido a más de uno. Nos vemos acá con otro episodio, con otra entrevista. Muchas gracias a El Chino, gracias a Casero Podcast por albergar esta idea creativa. Rifades, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por estar acá. Soy Everest Landa. Buena tarde, buena noche, buen día, lo que sea. Bye. Bye. Casero Podcast. Se hace audio.